If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Son miles de hogares colombianos los que tienen deudas con el ICETEX que pueden llegar a superar los 100 millones de pesos por los préstamos para estudio universitario que tenían unos intereses bajos porque son subsidiados, pero aún así son difíciles de pagar. Por eso, en campaña, el presidente Gustavo Petro prometió que en su gobierno se condonarían esas deudas. Sin embargo, pese a algunas ayudas que se establecieron, en este 2025 la decisión es derogar algunos de esos subsidios debido a la situación fiscal, lo que subirá el valor de las cuotas y puede aumentar la deserción universitaria y ahondar la crisis de las universidades. Aquí le explicamos los alcances de la nueva medida. Hoy es viernes 21 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualización de algunas noticias de las últimas horas. El nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, va a renunciar al servicio activo para asumir el cargo de ministro, es decir, convertirse en un ministro civil. Eso con el fin, dicen los analistas, de que la cúpula del ejército y de las fuerzas militares, que está conformada por generales de mayor experiencia en la institución, no tengan que irse a retiro voluntario por cuenta de esa antigüedad, que es como usualmente son las reglas castrenses. En una noticia científica global que también tiene que ver con una aclaración de una información, se empezó a difundir por internet que la probabilidad de que un asteroide chocara la Tierra en el año 2032 había crecido a 3%. Eso no es cierto. La probabilidad actual es de 1,5%, que de todos modos genera alertas. Pero es importante decir que el asteroide denominado 2024 YR4, diciéndolo en español, pues no tiene sino 1,5% de probabilidades de impactar la Tierra. Sin embargo, es un tema que cautiva a toda la comunidad científica y la curiosidad de los fanáticos por el mundo del espacio exterior. ICETEX ha sido una solución para miles de hogares colombianos que les permite acceder a la educación privada universitaria a través de préstamos, pero también significa, en la mayoría de los casos, pasar 5 o 10 años posteriores a la carrera universitaria pagando esos préstamos. Muchos jóvenes siguen endeudados y sus primeros años de vida laboral se convierten en pagar estos préstamos, lo que es una experiencia difícil también. Pero de nuevo, es una solución y ahora el problema es que los subsidios que mantenían bajos los intereses del préstamo van a ser derogados y eso significará que los hogares van a tener que pagar más. Camilo Peña, editor de la sección Vida, bienvenido. Carlos, un gusto. Un saludo a todas las personas que escuchan este interesante podcast. Sí, pues mira, la situación se conoció, Carlos, en un chat de usuarios del ICETEX, en donde expresaban que les llegaba una comunicación de esta entidad, en donde les aseguraban que los subsidios
que tenían para las tasas de interés se eliminaban. Básicamente porque la situación fiscal, argumenta el ICETEX, pues no está bien en el país y no es posible seguirlo sosteniendo. Digamos, en cifras más, cifras menos, son más o menos 300.000 estudiantes o personas o beneficiarios que se veían, pues porque ya no estaban beneficiados con este subsidio. Claro, eso pues enciende las alarmas porque pues pues el ICETEX se paga con el IPC, que ahorita debe estar como en 5.4 o incluso un poco más. Tienen que pagarlo, más el IPC, más el porcentaje pues, de los intereses, que puede estar en un 17-18%. O sea, puede ser una tasa considerable para quienes pagan, digamos, una cuota moderada de este crédito. O sea, ¿puede ser más costoso que un crédito directo en cualquier banco? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque aún así el ICETEX es quien tiene las líneas de crédito más bajas ahorita mismo. Porque la de los bancos, que no son muchas ahorita, que bancos que ofrezcan créditos educativos, pueden estar incluso en el 24 o en el 25%. Y ahora recordemos que pues, tras la eliminación de este subsidio puede estar en un 17-18% de los intereses. Con el subsidio estaban con el IPC 5.4%, 5.4%. En un ejercicio rápido con los datos que nos entrega Camilo Peña, un préstamo, por ejemplo, de 100 millones de pesos a 5 años podría tener, con los intereses de 5.4%, cuotas de 1.400.000 pesos. Pero si se aumentan a 24%, los intereses pueden llegar a hacer que la cuota cueste entonces ya no 1.400.000, sino 2 millones de pesos. Camilo, con todo esto, pues de todos modos son muchos los hogares que pueden acceder a los créditos del ICETEX y que lo han hecho. Pero entonces tienen que hacerse a la idea de que esto va a aumentar. Sin embargo, ha habido también algunas ayudas en los últimos años, ¿no? Ajá. Entonces recordemos que este crédito del que estamos hablando, como este subsidio, se implementó en 2023, 2024, también como un apoyo a los estudiantes que pues, se veían afectados por un IPC tan alto, que en ese entonces también la situación del país era compleja. Y hay que entonces entrar a mirar cuáles podrían ser las consecuencias de eliminar estos créditos, de eliminar el subsidio a estos créditos. Por ejemplo, la deserción escolar, la decisión en las universidades, porque si se crece las tasas de interés tan altas, pues cómo va a poder pagar un estudiante o la familia que no tiene los recursos suficientes para poder pagar estas cuotas, bien sea que esté estudiando o bien sea que esté trabajando y estudiando. Este tema ha sido muy polémico, además, en lo político. Recordemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro durante su campaña presidencial. La deuda del ICETEX hay que condonarla. La mitad de los que tienen crédito ICETEX estudiando se van de la universidad y no terminan. Varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Luego, lo que yo pienso hacer con el ICETEX es condonar la deuda y llevar el ICETEX hacia el crédito de estudios en el exterior. Sabemos que lo que dice el presidente es verdad en la mayoría de los casos de los hogares colombianos, pero de todos modos ahora el asunto es que muchos de esos jóvenes, que por cierto fueron electores del presidente Gustavo Petro, pues se enfrentan al hecho de que esto va a transformar la realidad de muchos de ellos y muy probablemente muchos dejen la universidad. Es una realidad muy difícil. Claro, y es que, bien lo dices, se suma a una situación en donde, por ejemplo, ya no resulta atractivo para un estudiante entrar a una universidad porque le parece muy costoso o porque simplemente prefiere irse a, no sé, a ser influencer, a practicar otro tipo de actividad que puede resultarle más lucrativo sin necesidad de invertir tanto. Y esta es una situación que hemos evidenciado desde hace un par de años, que las mismas universidades han alertado, en donde dicen no tenemos estudiantes, ¿qué hacemos para volvernos más atractivos? Y de ahí surge un fenómeno muy grande, que va, por ejemplo, desde la transformación de las universidades para ofrecer pensums más atractivos. Ya no estamos hablando de 10 semestres, sino probablemente de 7, 8 semestres, que incluso universidades colombianas ya lo están haciendo.
no sé, clases de pronto más dinámicas, ya no tanto de cátedra, y eso hace incentivo a que los estudiantes pues se motiven a estudiar. Bueno, y también, como bien lo menciona, también hay un tema de la situación en la educación pública, porque al no haber estudiantes, al no haber recursos, pues las universidades públicas desde hace muchos años vienen alertando que tienen una desfinanciación tenaz y compleja. Y de hecho, ayer nosotros en el periódico también registramos una noticia de que la reforma que quiere implementar el gobierno nacional para cambiar la metodología de cómo se financia la educación pública, pues cambia. Y ya pasó el primer debate, pues ya tiene que transcurrir ya un camino largo para que se apruebe, pero digamos que puede ser un paso para solventar, digamos, como esa crisis en la educación pública, que se suma, digamos, a diferentes factores que tienen con el ICETEX, con una educación más, de pronto como más creativa para que el estudiante se anime a estudiar. Camilo, ¿por qué se terminan cayendo los subsidios? ¿Esto es una consecuencia directa de que no pasó la ley de financiamiento que ha presentado el gobierno o esto viene de otro lado? No, pues lo que dice el gobierno y el ICETEX en la carta que les enviaron a los beneficiarios, voy aquí a leer textualmente, y dice, abro comillas, sin embargo el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, los beneficiarios de financiación educativa que están en periodo de pago no tendrán subsidio a la tasa de interés. O sea, ahí está claro, ellos dicen que por la situación fiscal del país pues no van a poder sostener digamos, este subsidio. Ahora, nosotros, digamos, como hablando con analistas sobre el tema de qué podría hacer el gobierno y el ICETEX para poder encontrar este subsidio, que digamos no tenemos una cifra muy clara, pero lo que nos dicen es que pueden ser 400.000 millones de pesos que se necesitan para financiar a estos 300.000 estudiantes que hacen parte, digamos, del ICETEX y que son beneficiarios o que eran beneficiarios de esta tasa de interés. Es que se puede lograr siempre y cuando pues se busque el dinero y se tenga como la voluntad política para hacerlo, que eso es lo que nos dicen los expertos. Estamos hablando de que ayudas internacionales, fondos especiales, empresas que participen en financiarlo. En efecto, y que es así como se han financiado muchas veces el ICETEX, ¿no? Buscando ayuda de otras maneras, incluso internacional. ¿Y el gobierno está presto a seguir ese camino? ¿Se sabe si ellos quieren hacerlo? Pues es que precisamente mientras como que consultábamos a estas fuentes, el ICETEX envió un comunicado en el que dice que mantiene su compromiso con la educación y que va a garantizar pues el acceso a las matrículas a través de los créditos que ellos anuncian. Y de hecho, pues como ustedes saben, el ICETEX tiene diferentes líneas como de financiación y hay una de ellas que se llama Programa Voluntario U Solidaria, que hace parte de una de esas líneas. Entonces ellos dicen, y como se acordarán, como se les dije ahorita, que los pagos se financian de acuerdo al IPC y de acuerdo a ciertos puntos. Esta U Solidaria, recuerdan ellos en el comunicado, se va a mantener. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a mantener la tasa, el IPC más 3 puntos. Y el resto lo toman las universidades. O sea, las universidades lo que dicen es que nosotros financiamos esos puntos que hacen falta pues para que los estudiantes no tengan que asumir esos costos. Como parte del contexto de esta historia, aunque no es la causa directa, hace no poco estábamos hablando de que el ICETEX no estaba consignándole los dineros a algunos préstamos que ya ha otorgado. Había incertidumbre de si le iban a consignar a universidades en Polonia, en Malta, en Hungría, en Estados Unidos, de estudiantes que están afuera, o también aquí en universidades en Colombia. ¿Qué pasó con eso que se debía? Que el ministerio todavía estaba en ciernes. Sí, no, esa situación fue bastante compleja y digamos que hubo mucha noticia al respecto porque claro, o sea, mucha gente se financia a través de los créditos del ICETEX. Pero no, finalmente pues se llegó como a la solución de que iban a desembolsar el dinero y la situación. Ahora, tenemos que ver cómo evoluciona el tema de las líneas, de la financiación de las tasas de crédito, porque ¿qué puede pasar? O sea, si los intereses crecen, que hay que recordar que no todos los intereses son iguales para todos los estudiantes, ¿no? Porque eso varía de acuerdo a las
a las líneas que tengan, porque por ejemplo, si un estudiante tiene una línea que es a medio plazo, es decir, que su cuota es un poco más grande a las que son de largo plazo, pues ¿a qué va a pasar? Se va a tener que apretar más el cinturón, ¿cómo se va a resolver? Entonces ahí son crisis que van saliendo poco a poco y que se suman también como a la realidad que tiene el país ahorita mismo. Hablando de eso, el Ministerio de Educación fue uno de los más golpeados en los recortes y fue lo que se vio en el Consejo de Ministros cuando el ministro Daniel Rojas tuvo que explicar cómo le está yendo ese ministerio con respecto a esos recortes tan severos que se vivieron. Ese Consejo de Ministros pues evidenció como una crisis por la que está atravesando el Ministerio de Educación. Nosotros hemos estado investigando esos puntos exactos que habla Petro de incumplimiento, estamos trabajando en ello, pero sí hemos evidenciado otros temas en el Ministerio de Educación, sobre todo lo que tiene que ver con las universidades que prometió el presidente Petro. Nosotros hicimos un informe muy interesante que los invitamos y les invitamos a que lo vean en eltiempo.com, en el que hablamos de toda esa situación, ¿no? Porque como ustedes recuerdan, el presidente, digamos que hizo una promesa importante de construir varias universidades a lo largo y ancho del país, y hasta el momento pues los avances no son los esperados. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos vemos el próximo lunes. Podcast El Tiempo. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.